Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightdixon y de hoy les hablaremos sobre la posibilidad de que Stax vaya a estar en Karmaland 4. La verdad es que las probabilidades de que cualquier persona vaya a estar han aumentado muchísimo. Y explico más o menos mi punto de vista de por qué podría estar, aunque te digo que es un 80%, no, es un 60% de seguridad, más no creo. Porque actualmente las aguas están calmadas entre Stax y Will Rex, de hecho bastante muy calmadas. Actualmente hasta Fargan mantiene una conversación, bueno, no tan a menuda, pero pacífica con Stax. ¿Qué ha pasado con Frank? Está la gente preguntando que qué ha pasado con Stax y todo eso. Ah, nada, pues bueno, el jaleo que tienen, que ya no. Pues que ahora mismo no se hablan con Vegeta, Willy y tal. Ah, Entonces, pero bueno, son típicos jaleos, quizá, a ver, nunca se sabe, quizás se solucione, quizá no se solucione, pero bueno, igualmente los tres canales siguen subiendo su contenido, tanto Willy como Vegeta como todos, seguimos subiendo nuestro contenido y ya está, ¿vale? como tu madre también. Además, que dos personas o tres no se hablen no quiere decir nada, ¿sabes? Si a vosotros os gustan esas personas, tenéis que seguir viendo a esas personas, ¿sabes? Es que tenéis que seguir apoyándolas y punto, ¿vale? O sea, eso es así. No hay ningún tipo de problema, igualmente Vegeta. El único con el problema o el detalle es Willy Rex. Se ha visto lo que te han puesto, Abel. Otra vez se te ha vuelto a ver. Vamos a cotillear a Abel. Le está hablando Ferchito. ¿Quién es, Abel? Te hemos mirado, ¿eh? No, no es Ferchito. ¿Quién es? ¿Sabes quién es, no? Fran. Sí. Ya está. En este ¿Y qué te dice? Nada, que qué tal, que no sé qué de un directo o algo así. ¿Que te está viendo en directo? Ah, Normal. eso. A ver, ¿qué dice? Abel hablando con Fran. Hasta ahora, pero la verdad es que podría ser como un valor agregado. Yo creo que sí, hasta cierto punto, que podría estar como, ya sabes, no sé, como el jefe, ¿no? Como jefe de la hermandad, yo qué sé, tío. Pero podría darse el caso, no es tan improbable. Actualmente está con su serie de Lucky Blocks y está muy chida su serie, que muy recomendada, me da bastante risa cada vez que suben él o Aitarif a un video, está muy bien hecho. Y su regreso a Karmaland podría darse de esa manera. No lo veo improbable, ahora como están las cosas, realmente te lo digo. Hace años atrás quizás puede ser que no, pero ahora como están las cosas, que está el Rubius, están Mangel, ahorita, todos los mundos. Igual ahorita va a tener una comparación, el que pasa su vecino de Stax, entonces no hay ningún problema. La verdad es que Stax solamente tiene un poco de diferencias de ideas con Will Rex, con lo demás lleva bastante bien. Entonces podría ser el caso. Podría ser el caso justamente de que lo inviten a él, no sé, para un capítulo importante y ya está. Porque no incomodaría a nadie. Quizás a Will Rex un poco, pero de ahí a nadie más. Pero como te digo, las aguas creo que están súper calmadas. Y realmente, como se ve el panorama actualmente, no hay mucha diferencia de ideas como antes. Y la entrada de Auronplay también podría ser un valor agregado, pero Auronplay está con su casa actualmente, así que no creo que vaya a entrar seguido. El tema de la hermandad y todo, no creo que vaya a estar Auronplay, pero está como que sí. Hay más probabilidad, la verdad. Y dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Realmente crees que Stax vaya a estar en la temporada 4 de Karmaland? Porque esta temporada todavía está comenzando y falta muchísimos mods que descubrir y muchísimas cosas que aún se pueden agregar. Así que déjalo en los comentarios lo que opinas. Un saludo para todos, un besito para todos y like y comparte este video si realmente te gusta. Un besito para todos y bye bye.